Bien, con el objetivo de hacer los vídeos y completar todas las asignaturas pendientes que tenemos en YouTube, vamos a continuar con el álgebra lineal, en este caso con los subespacios vectoriales de un espacio vectorial. Siempre cuando hablamos de subespacios vectoriales estamos hablando de parte de un espacio vectorial. No podemos mezclar subespacio con de un espacio vectorial con los subespacios de otro espacio vectorial. Siempre va a ser subespacio de un mismo espacio. Ok. Ahora, y colocaríamos entonces, son conjuntos de vectores, son conjuntos de vectores de Rn del mismo espacio vectorial, que pues se pueden dar de dos maneras. Se pueden dar de dos maneras. De dos maneras. Y colocaríamos entonces la primera forma como un subconjunto de vectores de un espacio vectorial. Como un subconjunto. Subconjunto de vectores de un espacio vectorial. Rn. Por ejemplo, si me dicen así, ejemplo, el subconjunto A formado por los vectores V1, V2 y V3. Y esto es un subconjunto de un espacio R4, pero me dan tres vectores. Esto significaría de que cada uno de los vectores, por pertenecer a este espacio, cada uno tiene 4 componentes o coordenadas. Pero me dan únicamente tres vectores. Esto es un subconjunto de este espacio vectorial. Ok, ahora, para encontrar todas las características, ya veremos entonces qué es lo que tenemos que hacer para averiguar todo lo que componen un subespacio vectorial dentro del espacio. Primera de la manera. Segunda forma, cuando me dan un vector genérico a partir del cual se genera ese conjunto de vectores, dando un vector genérico a partir del cual se deduce todos los vectores del subespacio. Todos los vectores del subespacio. Y el subespacio vectorial la vamos a representar como SEV, subespacio vectorial, para no estar escribiendo todo el paisaje. Subespacio vectorial. Muy bien. Por ejemplo, me dicen así. Tengo el subespacio, llámale B, formado por los vectores de este tipo. Formado, por ejemplo, que lo colocaríamos por el V, que pertenecen a un espacio vectorial, tal que ese V estaría formado de esta manera. Que sea, por ejemplo, para no hacerlo Rn, un R3. Entonces, cada vector tendría tres componentes. Y ese vector genérico será de la forma alfa, beta y alfa, por ejemplo, más beta. Entonces, dando valores donde alfa y beta pertenecen a los reales. De esta manera. De tal forma, dando valores a alfa y a beta, que pueden ser iguales o no, generamos un conjunto de vectores y ese conjunto de vectores serán los vectores del subespacio vectorial. ¿Ok? La tenemos entonces de esta manera. Ahora, si a mí me dan un subespacio de esta manera, vamos a aplicarle la definición formal de subespacio. Definición formal.
de subespacio vectorial. Colocaríamos entonces, sea ese un subespacio vectorial en forma genérica, que puede ser el A o el B o lo que sea ese un subespacio vectorial de un Rn, que lo colocaríamos ese en subespacio de un Rn. Escribiríamos de esta manera. Si X e Y pertenecen a Y, o sea, al subespacio S, si el vector X y el vector Y pertenecen a ese subespacio, entonces debe cumplir. La primera, 1. Que la suma de esos vectores también pertenecen al subespacio. ¿Y cómo yo sé que la suma pertenece al subespacio? Claro, porque todo subespacio obedece a este esquema. Esto para nosotros sería nuestra fórmula fundamental que define el subespacio. Esto. Entonces, esto sería el formato que deben tener todos los vectores que pertenecen a este subespacio. Por lo tanto, si la suma tiene este formato, esa suma pertenece al subespacio. Segundo, la segunda forma o segundo cuestión que debe cumplir. Que si el alfa pertenece a un real, es un número real, entonces el alfa por cualquiera de los vectores, por ejemplo por el x, debe pertenecer a ese. Ese es lo que tendríamos ahí. Ahora, en algunos autores, libros y universidades, mezclan las dos categorías, mezclan las dos formas y dicen, pues debe cumplir que alfa multiplicado por el x más un beta multiplicado por el y también debe tener el mismo formato del subespacio, pertenece a ese. O demostrarlo independientemente cada una, o hacer la demostración de ambas a la vez, estamos diciendo lo mismo. Y el tercero de los casos debe cumplir lo siguiente, que el vector nulo debe pertenecer al subespacio. Ok, si el alfa es 0, beta es 0, 0 más 0, 0, el 0 tiene que estar en el subespacio. Eso vendría a ser entonces la forma como deducir cuándo un subespacio es un subespacio vectorial. Pues bien, vamos a ver aquí algunas aplicaciones y diríamos problemas. Siempre recordándoles que el like fundamental para nosotros, el like, y si les interesan los cursos, les interesan las clases, suscribirse al canal, que siempre vamos a estar subiendo más temas acerca de matemática, física y química y de las carreras universitarias. Muy bien, vamos a ver aquí. Dice, la primera parte, demostrar que el vector X, o llamémosle así el V, que es de la forma, tal como hemos hecho aquí. Vamos a utilizar esta forma. Alfa, beta y alfa más beta significa que estamos hablando de un espacio vectorial R3. Es un subespacio vectorial de R3. La primera. La segunda. Nos dicen, calcúlese la base y la dimensión del subespacio. La base y dimensión del subespacio. La parte C nos dice, el vector 0, 1, 1 pertenece al subespacio. Al subespacio vectorial. Y la D nos dice, el vector 1, 0, 1 pertenece al subespacio vectorial. El D, el E, colocamos
el vector 1, 1, 1 pertenecerá al subespacio vectorial. Y el último, colocaríamos, por ejemplo, el vector 2, 1, 3 pertenece a X. ¿Quién es X? A V en este caso colocaríamos a V, siendo el V el vector genérico que forma ese subespacio vectorial. Este es el vector genérico. Pues bien, vamos a analizarlo entonces esto por partes y nos vamos aquí a la primera solución. La primera es demostrar que el formato genérico dado por esta fórmula es un subespacio vectorial. Para que sea un subespacio debe cumplir con el 1, 2 y 3. Entonces nos vamos aquí para hacer subespacios. Ser subespacio vectorial debe cumplir 1. Que dado dos vectores de este subespacio, la suma tiene que ser del mismo formato que el subespacio, para decir que pertenece al subespacio. Entonces decimos, sean los vectores, vamos a llamarle por ejemplo el V1, que será las veces del X, y el V2, que sean las veces del Y. Entonces, el V1 vamos a tomarlo las mismas variables, pero con su índice 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué haría? Alfa 1, beta 1 y alfa 1 más beta 1. Y el V2, segundo, que sea entonces con el subíndice 2. Sería alfa 2, beta 2, alfa 2 más beta 2. Pues bien, la suma de ambos vectores debe tener el mismo formato que el subespacio. Entonces, vamos a sumarlo aquí y nos quedaría entonces la suma V1 más V2. Siempre hay que ser flexibles con la nomenclatura de los principios, porque un vector puede representarse por el X, por el Y, V1, V2, pero la teoría tiene que estar metida en lo que estamos haciendo. Ese es el problema. Esto sería entonces, al sumarla primero con el segundo, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Y ordenamos un poquito. Alfa 1 más alfa 2. Beta 1 más beta 2. Y alfa con el alfa y beta con el beta. Alfa 1 más alfa 2 más beta 1 más beta 2. Y la pregunta del millón. ¿Este vector tiene el mismo formato que el subespacio vectorial? Tenemos un alfa, un beta y la suma como tercera componente. Tenemos un alfa, un beta y la suma de ambos como tercera componente. Cumple con el formato, o sea, cumple con ese primer postulado que vendría a ser el 1, que la suma pertenece al subespacio. El segundo, nos debe verificar que un número real por cualquiera de los vectores tiene que pertenecer al subespacio. Por lo tanto decimos, tomando por ejemplo el V1, el alfa por el V1, esto significaría que hacia esto lo multiplicamos por alfa, aquí llamémosle por ejemplo lambda, no alfa porque alfa la tenemos como componente genérica, lambda. Entonces digo, si lambda multiplico al vector, lambda, 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 multiplica todas las componentes, que sería entonces lambda por el alfa 1, lambda por el beta 1 y lambda por el alfa 1 más lambda por el beta 1. Y digo yo, este vector obedece al formato genérico que me representa el subespacio vectorial, pues tenemos alfa, beta y la suma. Alfa, beta y la suma cumple con la segunda condición de ser subespacio vectorial. Y nos vamos a la tercera, que vendría a ser el caso del vector nulo. Tercero, para hacer el nulo, ese nulo tiene que ser el alfa 0, el beta 0 y la suma 0 más 0. Y este vector genérico justamente nos da el 0, 0, 0.
cumple con la condición. Ahora, con esta premisa, con esta tercera condición, diríamos que si yo tengo un subespacio vectorial formado por el vector alfa y alfa más beta y 1 más beta, esto ya no formaría un subespacio vectorial, porque si le doy el alfa 0 y el beta 0, alfa 0 y beta 0, lo que me quedaría sería, y el beta 0, un vector 0, 0 más 0, 0 y 1. Y esto no es el nulo. O sea, este vector genérico no forma un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial. Porque no me genera el nulo. Ok, eso vendría a ser entonces lo que tenemos ahí. La parte A del problema. La parte B, calcular la base y la dimensión del subespacio vectorial. Entonces, para esa parte tenemos que irnos a decir qué es lo que es la base. Base de un subespacio vectorial sería entonces el mínimo número de vectores linealmente independientes, mínimo número de vectores linealmente independientes que forman el subespacio vectorial. Que forman el subespacio vectorial, la definición. Y la dimensión del subespacio, es igual al cardinal de la base, o sea, es el número de vectores que forman su base. Número de vectores que forman su base. Hay un concepto aquí que también se lo llama el conjunto generador del subespacio. Conjunto generador de un subespacio. Está formado por la combinación lineal, es la combinación lineal de los vectores de la base con entre ellos mismos. Entre ellos mismos. O sea, para el conjunto generador llamaríamos, por ejemplo, al conjunto S. S es el subespacio y esto estaría formado por los vectores, la combinación lineal de los vectores de la base y además una combinación lineal de los vectores de la base. Vectores de la base. Que inclusive esta combinación lineal no la podemos agregar. Nos quedamos únicamente con los vectores de la base, puesto que es lo fundamental del subespacio, la base. Combinación de los vectores de la base. Ok, pues bien, vamos a los conceptos, la tenemos ahí. Vamos a ver, en el problema, el vector genérico, que le hemos llamado V, era alfa, beta y alfa más beta. Pues lo colocamos aquí. El V genérico va a ser igual a alfa, beta y alfa más beta. Esto lo descomponemos en una suma de vectores. Primero, que tenga el alfa, primera componente tiene el alfa, segunda componente no tiene el alfa, tercera componente tiene el alfa. Y el segundo vector que tenga el beta. Primera componente no tiene el beta, 0. Segunda componente tiene el beta y la tercera tiene el beta. Y de aquí factorizamos el alfa y el beta. El alfa, que haría alfa 1, 0, 1.
y factorizamos el beta y nos quedaría 0, 1, 1. Esto ya es una combinación lineal de los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Por lo tanto, estos vectores de los cuales es la combinación lineal forman entonces la base del subespacio. Esto significaría que la base del subespacio, que muchas veces se lo llama B, del subespacio V o S, lo que sea, está formado por los vectores 1, 0, 1 o 1, 0, 1 transpuesto en horizontal y el 0, 1, 1. Esto significa que la dimensión del subespacio, y se lo representa como dim, del subespacio, como son dos vectores, son dos vectores en la base. Pues bien, y el conjunto generador, que muchas veces se lo llama G, vendría a ser la combinación lineal de los vectores de la base 1, 0, 1, el 0, 1, 1 y cualquier vector combinación lineal de estos. ¿Qué significa combinación lineal? Por ejemplo, si yo lo sumo ambos, es la combinación lineal de este con este. La suma, 1 más 0, 1. 0, 1 más 1, 1. 1 más 1, 2. Esto sería la suma de ambos. Combinación lineal. Inclusive, únicamente el doble de uno de ellos. Entonces sería 2, 0, 2. O sea, ¿cuántos vectores hay que aumentar? Todo vector que sea combinación lineal de los vectores de la base. Por lo tanto, combinación lineal, aunque muchas veces no se aumenta nada, pero únicamente la base viene a ser el conjunto generador, porque este es lo fundamental del subespacio vectorial, de los vectores de la base. Fíjate una cosita aquí importante. El espacio vectorial, como tiene tres componentes, este pertenece a R3, al espacio vectorial tridimensional. Sin embargo, la dimensión es 2, o sea, de dimensión 2. O sea, no hace falta los tres vectores, sino las tres componentes, y únicamente hace falta dos vectores en la base. ¿Okay? Este es el número de vectores que forman, no debe coincidir generalmente en subespacios la dimensión del espacio con la dimensión del subespacio. Muchas veces, y en general, la dimensión del subespacio es mucho menor o está incluido, propiamente incluido, dentro de la dimensión del espacio. Lo máximo que puede ser igual a la dimensión del espacio, pero no puede sobrepasar la dimensión del subespacio a la dimensión del espacio. Ok, bien, seguimos con el problema. Estamos aquí entonces, en este caso, en el caso A. El caso B, que la tenemos hecho ya. El caso C, ¿dónde la tenemos el problema? El caso C nos dice, este vector pertenece al subespacio vectorial. Este vector pertenece, o sea, el 0, 1, 1, pertenece al subespacio. Si pertenece al subespacio, debe ser combinación lineal de los vectores de la base. O sea, esto deben ser combinaciones lineales de los vectores de la base. O sea, vamos a analizar el 0, 1, 1. El 0, 1, 1 está justamente en la base. Por lo tanto, si está en la base, ese vector pertenece al subespacio vectorial. Colocaríamos entonces la parte C de esta manera. C. El vector 0, 1, 1 pertenece a la base. Entonces, pertenece al subespacio vectorial. El D.
El D nos dice el vector 1, 0, 1. Y nos vamos aquí y el 1, 0, 1 justamente está en la base. Entonces también pertenece, por lo tanto, pertenece al subespacio vectorial. Pertenece a la base, entonces pertenece al subespacio vectorial. El D, ¿qué nos dice? El vector 1, 1, 1. Y ese vector 1, 1, 1 no está en la base. Pero vamos a ver si es una combinación lineal de estos vectores. Entonces digo, el 1, 1, 1 será por ejemplo, llamémosle aquí, ¿cuánto? Un beta sub 1, no beta, porque se va a mezclar con el beta. Un mu por el primer vector de la base, combinación, el primero es 1, 0, 1, más un nu del otro vector 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y esta es la combinación lineal. Entonces, tiene que haber un solo valor de mu y un solo valor de nu. Entonces, vamos a resolverlo. Resolviendo esto, nos quedaría que este vector 1, 1, 1 va a ser igual. El mu, la primera componente es mu más 0 nu, solo el mu. 0 mu, una vez el nu. Y aquí el mu más el nu. Igualando componentes, tendríamos entonces que el mu es 1, que el nu es 1, y el mu más nu es 1. Si el mu es 1, el nu es 1, la reemplazamos todos en la última. Y resulta que 1 más 1, 2, no es 1. Esto significaría que no cumple que este vector sea una combinación lineal de los de la base. Por lo tanto, el vector 1, 1, 1 no pertenece al subespacio vectorial. No pertenece al subespacio vectorial. Bien, ¿y el F qué es lo que nos dice? El F es, este vector pertenece al subespacio, el 2, 1, 3. Haríamos lo mismo. El 2, 1, 3 debe ser una combinación lineal de los de la base para que pertenezca. Y haciendo lo mismo, ¿qué creen ustedes? ¿Pertenecerá o no pertenecerá? Inténtalo como el caso E que hemos hecho. ¿Y a qué conclusión llegan ustedes? ¿Ok? Muy bien.